ni la circuncisión patronal, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque estamos en la presencia del Señor y nuestro mensaje de estas conferencias son poder quitar de nuestra mente, descartar de nuestra mente, de nuestros corazones, la ley, las obras de la ley. Dice la Biblia que la ley contiene 10 mandamientos dados en el Sinaí por disposición de los santos, venido por las muchas transgresiones, por la mucha desobediencia que se ha dado en el pueblo de Dios. La ley, hermanos y hermanas, estaba compuesta por 10 mandamientos que fueron dadas y fueron reconocidos como decretos, ordenanzas, como les explicaba ayer, que su final era maldición, condenación y muerte. ¿Qué dice? Pero dentro, oiga, hermanos y hermanas, de las ordenanzas que dio la ley, dice que la ley exigió una circuncisión. ¿Sabe qué es la circuncisión, hermanos? Era una operación pequeña que se hacía en el hombre. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, a los Corintios, y les dijo: guardaos de los mutiladores, quiere decir del cortamiento, pero no de la comunión. Dice que Dios exigió la circuncisión para poder mantener en santidad, para poder mantener en limpieza a Israel, la creación antigua, la primera creación. Porque cuando habla Pablo de una nueva creación, es porque existe una. Hay una creación, ese es nuestro mensaje. Esa creación, amados hermanos y hermanas, Dios ha lidiado tanto con ese pueblo. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, colocó al hombre en el huerto del Edén, ahí le puso sus mandamientos de guardar el paraíso, trabajarlo, limpiarlo. Pero la mujer dice que fue engañada. Por razón Pablo enseñó a los corintios y les dijo: velad debidamente y no pequéis, le dijo Pablo a los corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eva cayó habiendo formado una amistad no correcta con la serpiente, el animal que el diablo utilizó para que la mujer
fuese convencida y cayó por una mala conversación, por una conversación de la mujer con la serpiente. Ahí le metió el pecado, ahí filtró la maldad, ahí vino la desobediencia. Bueno, hijo Dios, vamos a poner el tiempo del gobierno humano. No funcionó. Vamos a colocar la ley, porque el pueblo desobedecía, porque el pueblo no se ajustaba a la voluntad de Dios, porque el pueblo no podía limpiarse de su maldad, de su contaminación, para acercarse a Dios. Oiga, hermanos y hermanas, vino Cristo, hermanos amados y hermanas, para el cumplimiento de lo que el profeta Isaías dijo, cuando Dios habló y dijo: he aquí, haré cosa nueva, pronto saldrá a luz. Pero lo que quisiéramos enseñar algo, hermanos, es la confusión, el error que nosotros muchas veces cometemos por falta de conocer la palabra. Porque sin engañarme, sin mentir, aquí hay muchos creyentes, oiga, hermano, muchos hermanos y hermanas que todavía están caídos, oiga, en las ordenanzas, en los decretos que la ley demandaba a Israel, y que todo eso no hizo perfecto a los seguidores. Dice que la circuncisión, hermanos, significa maldición, significa muerte. Porque el que no lo practicaba tenía que morir, el que no lo hacía no podía acercarse a Dios. Pero viene Cristo a formar un plan, a formar una nueva creación, un nuevo pueblo tan diferente, con cambios maravillosos. Porque le digo, cuando hablamos de una nueva creación, oiga lo que le voy a explicar. Cuando estamos hablando de una nueva creación, estamos hablando de una nueva era. Estamos hablando de una nueva ley, de nuevos mandamientos. Cuando hablamos de la nueva creación, estamos hablando de un pueblo espiritual, oiga, hermanos y hermanas, con un carácter celestial. La vieja creación, la primera creación, nos habla, hermanos y hermanas, de desobediencia, de ingratitud, de maldad. Pero la nueva creación nos trae un carácter celestial, nos trae un carácter de justicia, nos trae un carácter de paz, nos trae un carácter de verdad y oiga. Y quiero decirles que esta nueva creación no es un pueblo material, sino que es un pueblo espiritual. Como ejemplo, fíjense, hermanos, las características de este pueblo espiritual son tan maravillosas, porque si usted lee la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que la iglesia es un templo, es una casa espiritual, que la iglesia es un sacerdocio espiritual, que los sacrificios que nosotros presentamos, amados hermanos y hermanas, son espirituales. El hermano hablaba de los instrumentos musicales. Ahora los instrumentos musicales sí no son espirituales, son materiales. Con eso alababan a Dios
en la vieja levadura, en la antigua creación. Ahí alababan a Dios con instrumentos musicales, pero los instrumentos musicales no son espirituales. En cambio, las alabanzas de la iglesia, Pablo le escribió a los hebreos y les dijo que nuestros cánticos, hermanos, es el fruto de nuestros labios que confiesan el nombre del Señor, y la ofrenda que nosotros damos, la ayuda mutua, son sacrificios espirituales al Señor. Hermano y hermana, es lo que queremos enseñar en esta tarde, en estas conferencias. Oiga, son sacrificios espirituales. Ahora ya no ofrecemos nosotros un cordero, ahora ya no matamos nosotros una oveja, le sacamos la sangre, se la rociamos al pueblo del Señor, porque ahora los sacrificios que como sacerdotes espirituales presentamos ante el Señor, amados hermanos, son espirituales, no son materiales. No usamos cosas materiales, usamos cosas espirituales. Esta nueva creación, oiga, hermano y hermana, depende del Señor, con nuevas leyes, con leyes moderadas, con leyes eternas, y todo porque le decía, la vieja creación nos menciona de perecer, de corta edad, pero la nueva creación nos habla de lo eterno, de lo divino, de lo glorioso, de lo maravilloso, y esto estamos hablando de un plan eterno, amados hermanos y hermanas. Pero Pablo quiere erradicar, pero Pablo quiere descartar, pero Pablo quiere quitar las obras, las ordenanzas, y Pablo comienza a enseñar de una manera maravillosa diciendo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo enseñó diciendo, capítulo 5, versículo 17, de modo, dijo Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, oiga, una nueva creación con una mentalidad espiritual, con una mentalidad celestial, con una mentalidad de santidad, de verdad y de justicia. Oiga, Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Pablo quiere quitar de la mente también de los corintios que lo viejo ya pasó, y quiero decirle a los ancianos, a los enseñadores de la palabra, al pueblo del Señor en general, que las cosas viejas que se escribieron, como los mandamientos, las ordenanzas, amados hermanos, los decretos, eran solamente una sombra de lo celestial, era una sombra nada más, oiga, era una sombra de lo que iba a venir, de lo eterno, de lo glorioso, y no eran cosas fundamentales para que nosotros estemos colocados en ella. Primero, quiero mencionar, la circuncisión eran decretos, eran ordenanzas, amados hermanos y hermanas, para el pueblo de Israel, que Pablo dijo, esa circuncisión habla de maldición, de muerte y condenación, pero la incircuncisión habla de vida, habla de paz, habla de bendición, porque Cristo, hermanos amados y hermanas, fue el único que se presentó por nosotros para hacer una obra perfecta, para santificarnos, para ya no necesitar de una operación, para ya no necesitar de cortarse el prepucio para santificar su vida delante de Dios. Pero la iglesia ha sido santificada una vez y para siempre, y no necesitamos de las ordenanzas, de los decretos que nos maldicen, que nos condenan y que nos matan. Ahora tenemos un pueblo maravilloso, ahora pertenecemos a la nueva creación. Miremos la palabra. Efesios en el capítulo 2. Oiga la palabra del Señor, hermano.
Usted oía ya en los mensajes anteriores cuál es el significado de una sana enseñanza que nosotros practicamos por gracia, por misericordia en las asambleas de Guatemala, México y Estados Unidos, y que aquí han venido muchos invitados a ver la esperanza, aquellos que demandan razón de nuestra verdad gloriosa, de nuestra doctrina. Amados hermanos, con estas carpas nosotros estamos diciendo que somos peregrinos, que somos extranjeros, que vamos de paso, porque somos la nueva creación, no terrenal, no carnal, sino la nueva creación. Es celestial, es eterna, es gloriosa, hermanos. Qué maravillosa. Miremos la palabra. Vamos a ver Efesios en el capítulo 2. Oiga, hermano y hermanas, pero oiga, hermano, la palabra. Pero oiga, hermano, la palabra. Porque oiga, va a haber un momento dado cuando usted se va a encontrar con algunas personas que lo van a confundir. Hace algunos años un hermano decía en el púlpito: qué bueno es conocer la verdad, qué bueno es seguir la verdad. Yo quiero decirles, hermanos, que conocer la verdad es fijar nuestra mirada no en el Sinaí, sino donde en la cruz de Cristo están sabidos que la iglesia es una nueva creación, una nueva criatura, y que todo aquello que se escribió antes es una figura, es una sombra, amados hermanos, era un símbolo nada más de la verdad que hoy la estamos viviendo. Pero miremos capítulo 2, versículos 14 y 15 de la carta de Pablo a los Efesios. Oiga cómo dice la palabra: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Oiga, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oiga cómo dice la palabra: para crear, para formar en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué maravilloso, hermanos, cuando la Escritura dice, oiga, cuando Pablo reconoce las virtudes divinas del Señor, el sacrificio glorioso, y Pablo señala a Cristo y dice: Él es nuestra paz, porque Él de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Oiga, la palabra que me llama la atención es: aboliendo en su carne las enemistades. Qué maravilloso, hermanos. Es verdad que los gentiles, que no teníamos suerte ni parte con Israel, que éramos tratados como la es del mundo, cuando Pablo escribió a los Corintios y les dijo: quiero decirles, hermanos, dijo Pablo, que lo más débil de Dios, que lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres, es más sabio que los hombres, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Yo me quedé un tiempo meditando en esa palabra, decía: Dios mío, enséñame el significado de esa palabra. ¿Cómo es posible que en Dios haya insensatez? En ninguna manera. ¿Sabe qué dijo Salomón, hermano? Que en sus hijos está la corrupción, pero en Dios hay santidad. ¿Y por qué Pablo se atreve a decir que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, hermano y hermana? ¿Por qué Pablo se atreve a decir que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres? Porque hay insensatez en Dios, hay debilidad. No, amados hermanos y hermanas, lo que Pablo está diciendo, que Dios de lo insensato, que Dios de lo débil levantó, formó, creó una nueva creación. Qué maravilloso. Qué maravilloso, hermanos. Oiga, que Dios creó una nueva creación. Oiga, y la palabra que estamos leyendo es la siguiente, que dice:
aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, oiga, en decretos, en ordenanzas. Y todo esto dice el apóstol que era un símbolo y que todo esto era una sombra que venía para lo divino, para lo eterno y lo glorioso. Hebreos capítulo 9, y comprobamos esta palabra. Oiga la palabra del Señor, hermano. No estamos para criticar a nadie, no estamos para difamar a nadie. Hay críticos, hay hombres que leen la Biblia para convertirse en críticos, hay hombres que leen la Biblia para convertirse en escarnecedores. Amados hermanos, habla lo que no ha oído, dice lo que no ha entendido, amado hermano y hermana, pero estamos en conferencia oyendo la palabra del Señor. Leamos aquí en Hebreos capítulo 9 y leamos el versículo 9 y 10, y dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya se dio cuenta. Ahora el 10, ya que consiste solamente en comidas, en bebidas, en diversas abluciones, oiga, y dice más, en ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas y de reformar las cosas. Tenía que venir una reforma, hermanos y hermanas, porque si Dios ha creado un nuevo hombre, si Dios ha creado un nuevo hombre, un nuevo pueblo, si la palabra del Señor dice, hermano, dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, sino un nuevo pueblo, una nueva obra, hermano. Entonces Pablo dice que hay que quitarnos de la mente las obras de la ley, que hay que quitarnos. ¿Cuáles son las ordenanzas? Son el conjunto de las tradiciones. Como ejemplo, usted oía, hay creyentes, hay congregaciones que todavía practican las ordenanzas. Como ejemplo, el conjunto de tradiciones de los fariseos que se complacían en comer, en beber. Amados hermanos, hay creyentes todavía que hacen fiestas mundanas, no solamente fiestas mundanas, pero caen en idolatría. Como ejemplo, hay quienes que el 10 de mayo son ordenanzas. El 10 de mayo los religiosos lo han tomado de la Virgen del Cielo, de la Reina del Cielo, un ídolo abominable, hermanos y hermanas, y se la dedican a la Virgen María. Y cuántas hermanas y hermanos han caído en esas tradiciones, en esas enseñanzas erróneas que son ordenanzas que en el Antiguo Testamento se practicaron, algunas de ellas como ejemplo, solamente como símbolo. Hay muchas cosas, amados hermanos y hermanas, que por ignorar la palabra nosotros caemos en ella, pero ahora estamos oyendo la palabra del Señor que dice: ya que consiste solo en comidas, en bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma. Como les decía, la circuncisión era una ordenanza que los hombres tenían que operarse, hacerse esa limpieza. Ahora no, amados hermanos y hermanas, nuestras almas han sido santificadas, nuestras almas han sido justificadas. Pablo escribe a los Corintios y les dice: algunos de ustedes eran ladrones, otros eran abominables, otros eran borrachos, otros eran, bueno, una gran lista que Pablo dice, a otros eran afeminados, pero ahora ya han sido justificados, ahora ya han sido santificados en la sangre de Cristo. Bendito el Señor, hermano. Y la palabra que estamos leyendo es lo que dice, amado hermano.
que las obras de la ley ya se canceló, ya se terminó. Miremos la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Colosenses. Oigan en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 14. Ya se terminó, ya caducó, ya no hay que practicar las obras de la ley. Ahora la nueva creación tiene una nueva ley. Han habido cambios maravillosos. Le estaba diciendo que en la vieja creación existe, oiga, ordenanzas, decretos que condenan, le mostraba ayer por la palabra, pero que ahora en la iglesia hay mandamientos. Dijo Juan a los hermanos, dijo Juan, y este es el amor, que practiquemos los mandamientos, que guardemos sus mandamientos, y los mandamientos del Señor no son gravosos, no son penosos. Cristo, cuando invitó a la gente, dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es fácil y mi carga es ligera. Dice la palabra, no son ordenanzas que nos condenan, no son ordenanzas, amados hermanos, que nos mandan. ¿Cómo puedo explicarle? No son ordenanzas que nos traigan a la vida maldición, condenación y muerte, pero nos limpian para acercarnos a Dios y vivir una vida agradable para la honra y la gloria del Señor. Miremos la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y oiga cómo dice la palabra. Pero leamos el 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Pablo fue claro en decirles: hermanos, no importa, ustedes eran incircuncisos, ustedes no tenían la operación, ustedes no tenían el cortamiento, pero viene Cristo a través de su sacrificio, les ha perdonado sus pecados, les ha limpiado la maldad, han sido santificados y pertenecemos a la nueva creación, a un nuevo pueblo nuevo, amados hermanos y hermanas. Pero ahora viene lo siguiente, 14. La confirmación de la verdad, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito el Señor, hermanos, por su santo sacrificio, porque en la cruz, amados hermanos y hermanas, a través de su muerte, Cristo Cristo canceló las obras de la ley, Cristo canceló los decretos, Cristo canceló las ordenanzas, anuló el acta de los decretos que nos era contrario y nos hizo libres. Bendito el Señor, hermano, nos dio la gran libertad para servirle a Dios, nos hizo aceptos en el amado. Amados hermanos, ahora dice la Biblia, Pablo escribió a los Efesios, que fuimos creados para buenas obras. Amado hermano y hermana, bendito el Señor. Por eso el Señor es digno de alabanza, es digno de honra, es la base fundamental de nuestra fe, es el motivo de nuestra adoración, es el centro de nuestra alabanza. Cristo es nuestro todo, porque en Él está la vida, en Él está la paz, porque Él quitó, dice la Escritura, quitó los decretos, anuló el acta, hermanos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, y nos hizo libres. ¡Qué maravilloso! Nos hizo un pueblo sabio. Cuando Pablo dice: la circuncisión y la incircuncisión nada es, sino una nueva creación, sino una vida nueva en Cristo, hermanos y hermanas. Por eso decía que la palabra del Señor dice que no se puede, oiga, que no se puede mezclar la ley con la gracia, que no se puede mezclar las ordenanzas de la ley con la sana doctrina, que no podemos mezclarla, no, en ningún momento. Que pasará
si la vamos a mezclar? ¿Qué va a pasar si nosotros todavía nos fundamentamos en las obras de la ley? ¿Qué va a pasar, hermanos, si nosotros creemos? Yo quiero decirle que cuando estamos hablando de una nueva creación, estamos hablando de un nuevo sacerdote. Ayer hablamos de un nuevo camino. Ayer hablábamos también, o quiero decir, cuando estamos hablando de una nueva creación, estamos hablando de una nueva ley. De una nueva ley, y les voy a mostrar por la palabra esa ley maravillosa. Esa se llama la ley de Cristo, la ley de la fe. Eso es lo que Pablo dijo, hermano. La circuncisión y la incircuncisión no es sino el amor, oiga, sino la fe que obra por el amor. Así dijo Pablo. Pero miremos la palabra. Evangelio según Mateo. Miremos la palabra. Gracias a Dios, hermanos, por todo el consejo de la palabra del Señor, con las cuales nosotros somos instruidos, con las cuales nosotros somos enseñados, porque estamos siendo enseñados por la misma palabra del Señor, estamos siendo hablados por esa palabra bendita del Señor, y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos enseña. Evangelio según Mateo. Y vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio según Mateo. El versículo es el 16. Y oiga cómo dice. Mateo 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Y se echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero se echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan eternamente juntamente, hermano. Jesucristo fue claro en mostrar acerca de la nueva creación. Cristo fue claro en dejarnos una enseñanza fundamental para los hijos de la fe, para los herederos de la gracia, para los herederos de la bendición, como el creyente Abraham. Cristo nos dejó fundamento, como usted oía en el segundo mensaje, para que nosotros, fundamentados en esa verdad gloriosa, no estemos pensando, porque si Dios me concede el tiempo, vamos a ver de esta nueva creación ha surgido un nuevo día, de esta nueva creación un sacrificio espiritual, de esta nueva creación una Pascua maravillosa, amados hermanos. Pero el mensaje de esta tarde es no la circuncisión, no una limpieza material, no. Pablo le escribió a los colosenses y les dijo: la circuncisión que nosotros hemos recibido, la operación que Dios ha obrado por el Espíritu en nosotros, ha sido sacando la vieja naturaleza, sacando el viejo hombre de nosotros y colocando la nueva criatura, un carácter santo y divino, un carácter de justicia, un carácter de verdad, un carácter de vida, un carácter de paz y no de maldición, hermanos y hermanas. Y el Señor les dijo a los discípulos: nadie pone remiendo de paño nuevo, oiga, en vestido viejo. No, hermanos, no podemos mezclar la ley con la verdad, no podemos mezclar las obras de la ley con la sana doctrina, no podemos implantar en la iglesia ordenanzas, decretos, no, porque tenemos una sana doctrina que usted está oyendo por el Espíritu Santo. Somos instruidos, enseñados, y aquí termino, mi tiempo llegó, aquí vamos a terminar. Solamente quedamos pendientes. Dios mediante hablaremos, si en esta conferencia o en otra, acerca de esa nueva creación, cómo debe de andar, cuáles son sus reglas, cómo debe de comportarse, porque la nueva creación, la iglesia, los creyentes, vamos de paso a la gloria magnífica y viviremos con el Señor por los siglos de los siglos. Pero todo lo terrenal se queda y lo espiritual, y vamos a la gloria. El Señor bendiga su palabra.
palabra en nuestro